Pero las situaciones de depresión, entiendo, y lo que dice este gráfico más en concreto, seguramente tenga más que ver con que la gente no quiere invertir ni con un palo, ni aunque se lo den regalado. Pues en esa sensación de asco es cuando ya estamos más cerca del suelo y más cerca de la recuperación. Bueno, estamos por aquí. Nuevo capítulo de la Investing Academy. Como bien sabéis, este espacio patrocinado por Freedom24. Dejando esto al lado, os voy a hablar ahora de lo que os decía, de cómo se comportan las diferentes clases de activos en recesiones cíclicas, en recesiones económicas como las que creo que podemos tener a partir de este segundo trimestre, tercer trimestre del 2023, viendo esos indicadores adelantados, viendo las tendencias, por ejemplo, en las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos, de las ofertas laborales cómo se están ralentizando y pues todas estas dinámicas que nos invitan a pensar que ya en abril, mayo y a partir del verano en adelante debería haber más señales de recesión económica. Y mucha gente dice, bueno, y ahora hay que dejar el dinero parado, hay que no hacer nada, qué activos hay que mirar, ¿no? En recesión económica, ¿qué se suele comportar mejor? La bolsa, vamos a la bolsa, no vamos a la bolsa, ¿qué hacemos, no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bien, pues os voy a abrir esto, que es el típico gráfico para entender el momento del ciclo o cómo funcionan los ciclos habitualmente, para luego irnos a las clases de activos y profundizar en eso, en sectores que históricamente, siempre vamos a hablar en términos históricos, porque cada recesión es diferente. Y con que cada recesión es diferente, me refiero a que, por ejemplo, en 2020, si alguien nos dice que las tecnológicas iban a ser los activos refugios de una recesión económica derivada del COVID-19, diríamos que estaban locos, ¿no? Que Netflix iba a disparar, que Amazon se iba a disparar, que Meta se iba a disparar, que Microsoft se iba a disparar, que Apple se iba a disparar, que las principales Big Tech iban a ser las que iban a tirar del carro en una recesión económica. Estructuralmente, las recesiones económicas siempre han ido asociadas a que los activos growth, es decir, como las Big Tech, lo hacían peor. Entonces, cada recesión económica tiene un componente. La recesión económica del 2020 vino derivada de un cierre abrupto de la economía y de encerrarnos en casa. Pero la recesión de ahora tiene que ver con esto, si viene una recesión económica como estamos comentando. No. La recesión económica no derivaría de un cierre forzoso de la economía y de encerrarnos a todos en casa a consumir Netflix. No tendría que ver con esto, aunque es verdad que los componentes digitales hay que tenerlos en cuenta para establecer toda la situación que podemos tener. Bien, pues los ciclos funcionan por expansión, pico, recesión, depresión, luego ya esa etapa de estabilidad, consolidación, recuperación, expansión, pico y recesión. Siempre funciona de esta manera las recesiones económicas. ¿Ahora en qué fase estaríamos? Pues nos vamos a este marco. Depresión, quizá, pues sería una palabra demasiado gruesa para pensar que estamos en un esquema en el que vayamos a ir a una situación de depresión. Pero las situaciones de depresión, entiendo, y lo que dice este gráfico más en concreto, seguramente tenga más que ver con que la gente no quiere invertir ni con un palo, ni aunque se lo den regalado acciones de la bolsa o bonos, yo el dinero bajo el colchón y ya está. Esa sensación, ¿no?, que se tiene como de asco al mundo de la inversión, pues en esa sensación de asco es cuando ya estamos más cerca del suelo y más cerca de la recuperación. Hace pocos meses, la sensación de asco estaba en el mercado de bonos. Nadie quería tocar bonos ni con un palo. Por cierto, muchas gracias a Connors2K por suscribirte con Prime. Os invito a los nuevos que estéis por aquí o a suscribiros con Prime también, o a suscribiros sin Prime, o a seguir como poco el canal de Twitch si os gusta toda esta información y todo el trabajo que hacemos todo el equipo por aquí, que nos viene fantástico, ¿no? Bien, pues hasta hace poco los bonos no los quería tocar nadie ni con un palo, y los bonos pasaron de depresión a estabilidad a recuperación. Ahora en los bonos pues estaríamos en esta fase, en una fase de recuperación y en la que las gestoras de fondos y los grandes institucionales sí están invirtiendo en bonos. Por eso hay que tener en cuenta cómo son cada una de las recesiones económicas a la que nos enfrentamos. Y en concreto de las recesiones cíclicas, tienen su componente muy particular. Bien, ¿qué tipo de recesiones hay? Para que lo podáis entender, ¿no? Y sé que muchos pues ya lo sabéis, pero por ponerlo en contexto.
Está la famosa recesión en V, es decir, caída muy abrupta, recuperación muy, muy rápida, como sucedió con el COVID. Esto se caracteriza pues, por un descenso muy repentino de la actividad económica y una recuperación prácticamente igual de rápida. Por ejemplo, en 2001, con la recesión de las .com también fue parecido a una recesión en V. Caída, bajada, ¿no? Por esa burbuja tecnológica. Luego están las recesiones en U. Voy a dejar... dejadme un momento que voy a abrir este otro gráfico mientras, que luego vamos a ir a... Luego voy a ir a esto. Pero... mira, voy a abrirme un Word para poderos dibujar algo. Porque así yo creo que trabajamos mejor, ¿no? Me voy a abrir también la herramienta de pintado. A ver, un momentito. Disculpadme porque esto así lo estoy improvisando para explicarlo, ¿no? Un poco a grosso modo, aunque muchos lo conozcáis, pero para poner en contexto. Bueno, recesión en V sería, pues PIB subiendo, ¿vale? PIB cae y recuperación en V. Es decir, recuperación muy rápida, muy acelerada del momento. Bueno, vamos a borrar esto directamente. Vale, esa sería la famosa recuperación. Lo voy a hacer esto muy rápido, para contextualizar simplemente. Luego está la recuperación en U, que sería PIB sube, cae, un pequeño valle y recuperación. Esto sería una recuperación en U del PIB. ¿Vale? Es que importa esto a la hora de saber en qué recesión podemos estar en 2023 si llega una recesión económica. ¿Qué tipo de recesión? Esa sería la recesión en U. Luego estaría la recesión en W, que esto es como hacer un sí pero no, si queréis el término como si fuera un coitus interruptus, ¿no? Es decir, que el PIB sube, se produce una caída, una recuperación que parece que va a ser ya total, ¿no? Que vamos a recuperar los niveles previos, pero después de nuevo otra caída. Y ya sí una recuperación económica. Esta sería la W, ¿no? Esto estamos hablando del PIB, ¿vale? Estamos hablando del PIB. Bien, y luego estaría la última, que sería la recesión en forma de K, que este término fue recientemente acuñado para describir la recuperación que se podía producir con la pandemia, la recuperación posterior a la pandemia. Esencialmente lo que quiere decir esto es que se produce cuando una parte de la economía se recupera, pero la otra parte de la economía no se recupera. Es decir, que el PIB general, pues, haría así, subiría, caería, y entonces se produciría como una recuperación muy lenta de la economía. Como el logotipo de Nike, que decían algunos, ¿no? Una vez más, aquí nos estamos refiriendo al PIB. ¿Vale? Esto sería la tercera, la recuperación en forma de K. O de logotipo de Nike, si queréis llamarlo. Porque K, pues en realidad no sé por qué dijeron como el K, ¿no? Por poner una letra, ¿no? Pero esto de forma de K no tiene ninguna, no tiene ningún sentido. Pero bueno. Bien, estas son las tres. Entonces hay que entenderlo para ver a qué nos enfrentamos. Las recesiones cíclicas o bien tienen forma de U o forma de L. Que esa es la última que me faltaba por trasladar. Pensé que había dicho la L, pero no. La última, más importante. Y la que fue 2008, a ver las actualizaciones si paran. A ver, un momentito. 2008 y otras recesiones fuertes de la economía han sido así, ¿no? L. Y entonces ya, después ya de un tiempo, subida. Esto se diferencia de la U porque la U es menos lapso de tiempo, ¿no? Y la U es como más dinámico, pero la L es mucho tiempo en descenso, en depresión, ¿no? Esto una vez más, aquí estamos hablando del PIB, aquí estamos hablando del PIB y de la recuperación en L del PIB. Vale, en las recesiones cíclicas, ¿qué es lo más común? Vale, en las recesiones cíclicas lo más habitual o bien es la L, cosa que va más ligada a depresión, pero es común, ¿vale? Dentro del ciclo, también incluso 2008 fue ciclo maduro por la burbuja inmobiliaria, etcétera, ¿no? ¿Podemos estar en eso? Bueno, ese es otro debate. Pero lo más común es la L o la U. Me decantaría yo más por subida, bajada y esto más armónico. Es decir, me decantaría más por la U y ya pues ahí crecimiento, ¿no? Esto sería PIB en U
y en recesiones cíclicas como las que podría ser ahora. Como dice Ana, la del 2007 fue en L, ¿verdad? La del 2007 efectivamente fue en L, más en especial en Europa, que además en Europa hubo una doble recesión. Hubo recesión del 2007-2008, 2008-2009, ¿no? Y luego 2010-2012, por la crisis de la deuda europea. En España hubo, en concreto, una doble recesión y más en L, porque al final iba recuperando poco, pero volvió a caer, ¿no? Entonces fue, digamos, más en L. Entonces, hay más posibilidad de que sea U, como las recesiones cíclicas tradicionales, lo hemos mencionado por aquí en muchísimas ocasiones, como sucedió en los años 80, principios de los 80, como sucedió en principios de los 90, ese tipo de recesiones económicas, ¿no? Ese tipo de recesiones económicas. ¿Y cómo se comportan los activos ante estas recesiones económicas? Desde el punto de vista de la inversión, ¿dónde tenemos que echar un ojo? Por lo menos en ese lapso temporal y si hablamos en términos históricos. Pues ahora lo vamos a ver enseguida, que os tenía por aquí abierto este gráfico. Antes de comentar esto, quiero dar las gracias a los que estáis comentando por aquí por el chat, que me decías, Jocama, la explicación de hoy le vendrá muy bien a nuevos inversores. Esto se llama cultura financiera. Bravo por ti, Héctor. Gracias por tu esfuerzo y paciencia para explicar todo también. Pues muchísimas gracias, Jocama. Vamos, esa es la idea, ¿no? De hacer que esto lo entienda y que, pues, arrojar luz dentro de la comunidad financiera, intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Desde la humildad, siempre. Y a Endel, que aplaudías también por aquí. Me decías por aquí, Doropou, dices, en L fue para países como Grecia y España, para países como Estonia o Irlanda fue en V. Es que hay que medir exactamente eso. Más que en V, fue más U que V, pero sí que tenía más componente de recuperación más acelerada. Pero era más U que V, En algunos países, Irlanda, recordemos que fue rescatada también en su momento. Pasó una recesión muy, muy dura y por eso digo, dentro de esos meses sí que puede parecerse más a una V, pero no fue tanto como el COVID. No fue tan acelerada como el COVID, que sí que es una V clarísima lo que se produjo con la recuperación del COVID. Pero sí que yo diría que fue más U que V, un poquito más U que V, que al final lo que diferencia es el lapso temporal. Bien, ¿qué funciona bien en periodos de recesión y recuperación económica? Esta tabla, que la fuente es Schroders, una de las gestoras británicas más importantes de Reino Unido y que hizo un estudio en su momento fechado en 2020, justo cuando estábamos en el momento del COVID, y que os lo rescato por aquí para que lo tengáis muy presente, lo que muestra es que las rentabilidades anualizadas durante momentos de recesión, el activo que mejor se comporta en promedio dentro de estas recesiones cíclicas serían los bonos high yield, es decir, los bonos de alta rentabilidad y con una calificación crediticia peor. En promedio, hablamos que los bonos se comportarían mejor. Y la siguiente gama de activos que mejor lo haría, en este caso, sería casi empatada a la renta variable, es decir, la bolsa, con los bonos de mayor calificación crediticia catalogados como grado de inversión o investment grade en inglés. Serían las dos clases de activos que más se incluirían. Commodity, en principio incluye al oro, que lo estás preguntando por aquí a Endel. En principio las commodities incluyen al oro, pero es que claro, las mismas recesiones no son exactamente iguales o no pesan igual sobre activos como puede ser el oro. Y además, como en recesiones económicas muchas veces las materias primas como el petróleo, por ejemplo, se desploman, pues eso tiene mucho peso sobre el sectorial commodities, en los que efectivamente debería entrar el oro. Pero bien, lo que digo, renta variable sería la siguiente gran clase de activos con más rentabilidad, con casi un 8% de rentabilidad promedio durante esas recesiones, y después irían esos bonos de grado de inversión de máxima calificación crediticia, que estaría en torno al 7% la rentabilidad, muy cerquita del comportamiento de la bolsa. Luego estarían los bonos gubernamentales, el resto de bonos gubernamentales, porque esto se entiende... Los bonos de grado de inversión se entienden emisiones de compañías, bonos corporativos, otra serie de obligaciones, etcétera. Y luego, pues en la otra parte están el resto del grueso de los bonos gubernamentales. Y por último, las commodities, materias primas, metales, oro, etcétera.
que son los que peor se comportan en promedio. Claro, es que en la cesta hay que darle la importancia a cada uno. Yo ya sabéis que soy pro oro en momentos como el actual. No es recomendación de inversión, sino que es mi visión. Pero las materias primas, momentos de recesión, en conjunto, luego hay que mirar cada materia prima o cada commodity, como por ejemplo los metales preciosos, pero en conjunto tienen rentabilidades negativas. Son los que peor rentabilidad tienen de promedio, insisto, de promedio, en recesiones económicas. Hay que ver y trasladarlo al momento actual, si estamos en una excepción, si las materias primas en este momento sí pueden tirar para el alza o no, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta y de lo que estamos hablando y que se pueda entender que cada momento histórico también es diferente y esto lo tenéis que tener presente. Y en momentos de recuperación, porque claro, ahora se habla de recesión y demás, pero es que cuando todo el mundo hable de que estamos en lo peor o de que estamos fatal y que nos vamos a hundir cada vez más en la miseria, aquí seguramente ya empecemos a hablar de ideas, de cómo posicionarnos, de qué activos pueden romper al alza, de mirar al futuro y qué crecimiento puede venir. Y ahí sí que será cuando yo entiendo que puede haber más proceso de capitulación del mercado en ese esquema. Cosa que ahora, pues, de momento, sobre la teoría, insisto, sobre la teoría, luego la práctica, el mercado nos puede llevar por donde quiera, como ha pasado aquí en Europa. Pero sobre la teoría sería así, ¿no? Entonces, en momento de recuperación, lo que mejor se comporta históricamente, en términos históricos, es la renta variable. Es la bolsa con muchísima diferencia y con una rentabilidad promedio de más del 14% anualizado. Luego ya estarían los bonos high yield, que superarían el 10% de rentabilidad, los bonos de grado de inversión y luego los bonos gobierno. Y por último, las materias primas, que también siempre son las rezagadas dentro de esta historia. Son datos para que los tengáis en cuenta de lo que suele funcionar bien y teniendo en contexto el tipo de recesión al que podemos ir, que puede ser más en U, sobre una base, con luego probabilidades de que obviamente que pueda ser L, que pueda ser W, pero de momento sobre la base, sobre el contexto y los datos que tenemos actualmente, las mayores probabilidades es de que si tenemos una recesión económica sea en U y ojalá que en V. Y ojalá que en V, pero vamos a más tipo U. A un esquema más tipo U que lo hemos comentado anteriormente. Y dentro de ese esquema tipo U, aquí en estas tablas tenemos históricamente las clases de activos que mejor han tirado al alza en esos contextos, para que lo tengáis bastante en cuenta a la hora de vosotros medir riesgos. Porque al final las decisiones de inversión las toma uno mismo, no las toma Héctor Chamizo para vosotros, las tomáis vosotros para vosotros mismos. Yo no soy nadie. Yo cuando a veces en Twitter me han dicho, madre mía, habló el gurú. Digo, yo que gurú de nada. Yo me dedico a informar, a trasladar información y vosotros haced lo que queráis con esa información. Como si cogéis, la tiráis a la basura o la tiráis donde queráis. Yo os traslado información, vosotros haced lo que queráis. Las decisiones las toma uno mismo. Yo no me meto en el cerebro de nadie, no tengo ese poder todavía. Lamentablemente no tengo ese poder de meterme en el cerebro de nadie para tomar las decisiones de inversión. Pero esa información creo que os puede ser útil para vosotros para que toméis determinadas decisiones de los comportamientos, los sesgos históricos y cómo ha funcionado todo a lo largo del transcurso de los años. Y hablando de sectores, porque también me quería centrar en los sectores, como dices, Dropwood, dices, los datos están ahí, los haters también. Estamos todos, los haters, los datos, los aficionados, los fans y todo, ¿no? Estamos todos, vamos todos un poco de la mano y tiene que haber de todo, si es que ya está, no tiene más que eso. ¿Y qué funciona mejor en recesiones cíclicas? A lo largo de la historia, vamos a insistir en que estos son datos que se han producido a lo largo de la historia. Sector alimentación básica han funcionado muy bien. Y mirando tablas y mirando comparativas que he estado realizando, lo que se ha visto es que, evidentemente, pues, y ya lo vimos, ¿no? Mismamente en el COVID, esto surgió, sector alimentación, supermercados, la gente tiene que comer, la gente sigue consumiendo y la gente sigue tirando de productos de primera necesidad. Cuando vienen recesiones cíclicas, lo primero que la gente se quita es de lo que puede prescindir. De la alimentación no puede prescindir. Por ejemplo, Kroger, Pepsi, General Mills, Tyson Foods, Procter & Gamble, son compañías que históricamente en recesiones cíclicas lo han hecho mejor que la media del mercado. Insisto, no es recomendación absolutamente para nada, pero es en contexto de recesión económica en el que estas compañías pues lo han hecho mejor que el resto del mercado, en promedio.
Simplemente para que tengáis esos datos. Bricolaje y reparaciones, por ejemplo. ¿Por qué esto lo hace bien también en recesiones económicas en términos históricos? Insisto, midiendo desde principios del siglo XX. Toda esta aproximación analítica que os estoy haciendo viene dada desde comienzos de siglo. ¿Y por qué lo ha hecho bien? Pues porque si se nos rompe algo básico en casa, también lo tenderemos a arreglar. Lo que haremos es no salir a cenar al restaurante, pero arreglaremos esa avería que tenemos porque es vital, ¿no? Entonces, por ejemplo, AutoZone, Sherwin Williams, Home Depot, compañías que también en momentos de recesión, en términos históricos, insisto, voy a repetir mucho este concepto, lo han hecho también mejor que la media. Lo han hecho mejor que la media. Yo creo que es interesante que también lo veamos, ¿no? Como inversores particulares y como también divulgadores de información y comunicadores a la hora de decir pues cómo han ido bien los datos, cómo ha funcionado en términos históricos todo esto. Luego también están, digamos, a ver cómo os digo, lo que pasa es que esto se ha descontado ya bastante en la actualidad y es verdad que hay que tenerlo muy, muy, muy presente, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con lo low cost, incluso comida low cost, cadenas de comida rápida, lo han hecho muy bien también en recesiones. ¿Qué pasa? Que McDonald's también está en un momento de máximos históricos prácticamente, constantemente lleva mucho tiempo en un ciclo alcista, y otra serie de compañías de la competencia también pueden ir o manejan esa misma dinámica. Entonces, claro, por eso hay que mirar el contexto actual, pero es cierto que este tipo de compañías también en momentos recesivos, en los últimos, sobre todo en los más recientes, lo han hecho razonablemente bien. Por ejemplo, también otros datos que veía dentro de recesiones, que suele caer mucho en recesiones, pero que luego recupera. Suele caer mucho el sector logístico previamente a recesiones, pero luego durante las recesiones el sector logístico lo hace razonablemente bien. En muchas recesiones lo ha hecho razonablemente bien. Por ejemplo, en 2008, Old Dominion Freight, Old E-O-L-D Dominion Freight, F-R-E-I latina G-H-T, o Westinghouse Air Brake Technologies, Westin, como el Westin Palace, ¿no? Westin, acabado en G, House, Air, Brake Technologies, también tuvieron resultados positivos en 2008. Que fue una crisis bestial, ¿no? Una crisis financiera bestial. Entonces hay que tener en cuenta que la carga y la logística son sectores que previo a recesiones mal y en momentos de recesión hay que echarles un ojo. Por lo menos en algunos casos. Entonces, por eso os digo, y sobre todo con la referencia esa de 2008, donde estas dos empresas lo hicieron fabulosamente bien, pues simplemente eso, que lo tengáis en cuenta. Obviamente, no recomendamos nada, no es recomendación, y las rentabilidades del pasado, como en 2008, no garantizan que en 2023 o 2024 lo vayan a hacer bien, pero nos basamos en estas cosas pasadas simplemente para trasladar la información. Porque con la información al final todo funciona mucho mejor, también a la hora de tomar decisiones de inversión. Y por último, el sector sanitario. Dentro de los sectores que os quería comentar, el sector sanitario históricamente en recesiones cíclicas también ha funcionado bien. ¿Por qué? Una vez más, porque la sanidad es un concepto de nuestra vida que tampoco podemos dejar en segundo plano. Es básico. Para vivir necesitamos tener unos servicios de salud. Entonces, las compañías ligadas al sector sanitario o las compañías que investigan avances en la salud a futuro también pueden ser alternativas en recesiones y sobre todo para pensar en esa recuperación, ¿no? Esto en términos históricos, pues CVS Health, United Health Group, Pfizer, pues compañías que en momentos de recesiones cíclicas históricamente han funcionado mejor que la media del mercado. Simplemente esto. Luego, como os decía, por ir a otro punto, cada recesión también tiene un contexto diferente. Cada recesión es distinta. Y hay que ver desde el momento económico y financiero en el que se parte. Y, por ejemplo, 2023 quizá no sea igual que la del 2020 y que la del 2008 y que la del 2000. Me refiero, por ejemplo, el sector inmobiliario se ha metido un tortazo gigante, enorme.
Sector inmobiliario no lo quiere tocar nadie ya. Está casi que no se toca ni con un palo en Estados Unidos. Todo el mundo... A vosotros os pregunto, ¿qué os parece el sector inmobiliario de Estados Unidos? Y seguramente la mayoría por el chat me digáis, pues es una castaña. Es una auténtica locura entrar en el inmobiliario de Estados Unidos. Pues ese sentimiento de desprecio ya empieza a indicar... Esto es una teoría propia, ¿eh? Esto es una teoría propia. Pero ese sentimiento de desprecio y asco ya empieza a indicar que la recesión en el inmobiliario ya sí que se empieza a palpar más. Y que quizá, con esa sensación de es que no lo quiero tocar, puedan empezar a mirarse ya en pocos meses oportunidades dentro del sector inmobiliario, más en especial el residencial. Obviamente el de oficinas va a tener mucha tormenta. Va a tener muchísima tormenta el inmobiliario de oficinas porque además los expertos de Wall Street lo que me dicen en todo momento es que el inmobiliario de oficinas es lo más peligroso que hay ahora mismo dentro de los mercados y en el espacio del crédito. Pero el residencial y otros espacios inmobiliarios, pues oye, a lo mejor hay que mirarlo. A lo mejor hay que irlo mirando. Como las small caps, que también, dependiendo de cada sector, pueden empezar a hacerlo bien en momentos recesivos. Estos son, pues, simplemente análisis propio, opinión personal. Insisto en opinión y no en recomendación. Insisto en opinión. Pero es mi opinión. Un tema está el análisis de cómo han funcionado los sectores en recesiones económicas y los que mejor han funcionado, que es lo que os he dicho antes, y luego está mi opinión personal sobre la recesión a la que creo que nos dirigimos, en la que parte de esa recesión, a mi modo de entender, y es una opinión y no me la tenéis que copiar porque me puedo equivocar más que una escopeta de feria, es que el inmobiliario estaría, creo, podría estar cerca de mostrar síntomas de alcanzar capitulación absoluta. El inmobiliario residencial y otros tipos de inmobiliario que no incluyan a comercial. Ojo, que ahí puede haber todavía la de Dios. Puede haber todavía. Y eso es opinión. Eso es opinión. Bien, pues cerrando con esta parte, por cierto, Julia, muchas gracias por tu comentario, a todos los que estáis comentando por aquí. Bueno, todos los que estáis diciendo por aquí y comentando y contraargumentando, fantástico. También comentabas por aquí, Jocama, el sector del lujo, que también, por supuesto, es otra idea que se puede tener en cuenta. Hay mucha gente que invierte en sector del lujo, pero, por supuesto, se puede tener en cuenta. Bien, bueno, quiero dar muchas gracias a... Perdonadme, que quiero dar las gracias a los que habéis seguido el canal en estos últimos momentos. Muchas gracias a Ascampos 2022 por seguir el canal de Twitch. También a Jim Cartier, muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch. Una vez más, os invito a los nuevos que estéis por aquí a que, si os gusta este tipo de contenido, sigáis el canal de Twitch. Si incluso nos queréis apoyar, tanto a mí como al resto del equipo, qué mejor manera de hacerlo que suscribiéndoos al canal. Suscribiros al canal, simplemente lo podéis hacer gratis con Amazon Prime. Un mes gratis tenéis con Amazon Prime, suscribiéndoos al canal. Y creo que si no, son 4 euritos al mes. Y a nosotros nos da un aire, un oxígeno para seguir haciendo este tipo de contenido. Así que os invito, como ha hecho hoy Connors, Gaia, Yua, Dropow, pues eso, que os suscribáis al canal. Y por última vez, que os unáis a mi comunidad de Discord. Ahí compartimos información en tiempo real, análisis, gráficos, debates, ideas de inversión, de todo lo tenéis ahí. También cómo van a ser los programas por aquí por Twitch. Así que uníos a Discord, que estamos haciendo una familia ya de más de 1.400 personas, chicos. Más de 1.400 personas somos por Discord y subiendo y creciendo. Así que eso, uníos por Discord. Bien, y vamos a ir poniendo el punto final de un momento que cambio por aquí. Ya cerramos, perdonad. A ver si cambió bien. Ahora sí. Ahora sí. Perdonad, que hoy tengo algo muñones en los dedos, porque no estoy cambiando bien las teclas. Bueno, cerramos ya esta sección y simplemente quería despedirme de vosotros y recordaos que mañana viene un programa increíble, seguramente repasando toda esta actualidad, última hora de sector bancario, última hora de los mercados, poniendo ya el foco en la próxima semana con la reunión de los bancos centrales. Ojo, la próxima reunión de los bancos centrales, que estoy preparando unos especiales, como siempre, fabulosos, aquí en mi canal de Twitch. Así que, pero que lo sepáis, que va a ser increíble la próxima semana, no os lo podéis perder. Y mañana, por supuesto, que es a lo que iba, no os lo podéis perder para nada. Charla con John Economist para hacer el repaso de todo esto, última hora, última información, datos relevantes, cómo están las cosas en la economía, a qué nos dirigimos, incluso oportunidades de inversión, cómo está el sector cripto, Bitcoin, que ha subido en las últimas horas. Así que mañana no os lo podéis perder, 6 de la tarde con John Economist, una charla, como siempre, que va a ser increíble.
Así que os espero aquí, 6 de la tarde, pasaremos lista. Que paséis muy buena tarde, coged fuerzas, que la economía no para. Y para formarse hay que estar activos siempre por aquí. Así que un abrazo a todos, muchísimas gracias a todos los que estáis comentando por el chat y diciendo que interesante todo lo que ha sido el programa. Así que 1000 millones de gracias por vuestras palabras, por vuestro apoyo. Mañana, como digo, Jokama John Economist. Gracias, Javichu, por tu mensaje y a todos. Un abrazo, cuidaos mucho y nos vemos mañana. Chao, hasta mañana.